Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde las novelas turcas, el salseo de los famosos y todo lo que te encanta se juntan para darte el mejor entretenimiento. Yo soy tu nombre y estoy aquí, como siempre, lista para desentrañar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho temblar las redes sociales, una pareja que ha desatado pasiones y rumores a partes iguales, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que un simple baile ha generado una tormenta de opiniones y especulaciones. Un baile que para muchos cruzó la línea de lo profesional y se adentró en un terreno mucho más íntimo. Así que si eres fan de Erkenci, si te emocionaste con su química en pantalla, o si simplemente te gusta el drama y el chismorreo, este es tu vídeo. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada movimiento de ese baile que para algunos fue casi prohibido. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de controversia, quiero recordarles a todos ustedes que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y con mucho salseo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, a ver, pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su romance en Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en algunos lugares, fue un fenómeno. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que millones de personas suspiraran con cada escena. La serie, una comedia romántica, capturó la atención del público global con su trama ligera, paisajes hermosos de Estambul y, por supuesto, la innegable chispa entre sus protagonistas. Erkenci no solo fue un éxito de rating en Turquía, sino que también se vendió a numerosos países, consolidando a Can y Demet como estrellas internacionales. Y claro, con esa química tan palpable, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Las revistas del corazón se llenaron de portadas con titulares como Can y Demet, Amor Real, o La Pareja del Año. Los paparazzi no descansaban, intentando capturar una imagen que confirmara lo que muchos ya intuían, que el amor había trascendido la pantalla. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada era interpretada como una prueba irrefutable de su romance. Los fans, por supuesto, estaban extasiados, creando cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a la pareja, recopilando fotos y vídeos, y analizando cada entrevista en busca de pistas. Sin embargo, ellos siempre negaron cualquier relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. En entrevistas separadas, ambos enfatizaban su profesionalismo y la importancia de su amistad. Can, conocido por su personalidad extrovertida y carisma, a menudo bromeaba sobre los rumores, mientras que Demet, más reservada, solía responder con una sonrisa evasiva. Pero, ¿realmente nos lo creímos? Pues la verdad es que muchos teníamos nuestras dudas. Era difícil creer que esa conexión tan intensa fuera solo actuación. Su lenguaje corporal, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían en las entrevistas, todo apuntaba a algo más profundo. Y entonces llegamos al famoso baile. Un baile que ocurrió, según algunas fuentes, en una fiesta privada después de las grabaciones de Erkenci. Un baile que fue grabado por algún afortunado asistente y que, como era de esperar, terminó filtrándose en las redes sociales. La fiesta, supuestamente organizada para celebrar el éxito de la serie y el final de la temporada, era un evento exclusivo al que asistieron miembros del equipo de producción, actores secundarios y amigos cercanos. La atmósfera era relajada y festiva, con música, baile y mucha camaradería. ¿Y qué es lo que hace que este baile sea tan controvertido? Pues para empezar, la cercanía entre Can y Demet. No se trataba de un baile formal, de esos que se ven en un salón de fiestas. No, este era un baile mucho más íntimo. Estaban muy cerca el uno del otro con las manos entrelazadas y miradas que parecían hablar por sí mismas. La forma en que Can sostenía la mano de Demet, la suavidad con la que la guiaba, transmitía una ternura que iba más allá de la amistad. Y las miradas, ¡ay, las miradas! Esas miradas cómplices, llenas de intensidad y afecto, eran la prueba irrefutable para muchos de que allí había algo especial. Pero eso no es todo. Los movimientos también jugaron un papel importante en la polémica. No eran pasos de baile simples, sino movimientos sensuales, casi provocativos.
Demet con su vestido ajustado movía las caderas al ritmo de la música, mientras que Can la miraba con una intensidad que dejaba poco a la imaginación. El vestido de Demet, un diseño ajustado que alzaba su figura, también fue objeto de análisis. Algunos lo consideraron inapropiado para un evento profesional, mientras que otros lo vieron como una muestra de confianza y sensualidad. La forma en que Demet se movía con gracia y desenvoltura contribuía a la atmósfera sensual del baile. Y claro, las redes sociales explotaron. El vídeo del baile se viralizó en cuestión de horas, generando millones de reproducciones y comentarios. Los fans se dividieron en dos bandos, los que veían el baile como una simple muestra de amistad y camaradería, y los que estaban convencidos de que era la prueba definitiva de que Can y Demet estaban enamorados. Las etiquetas ¡Can Demet real, ¡Erkencicusamo real y ¡El baile prohibido se convirtieron en trending topics globales. Los primeros argumentaban que los actores tienen derecho a divertirse y a bailar como quieran, sin que eso signifique necesariamente que hay algo más entre ellos. Decían que la gente estaba exagerando y que se estaba creando un drama donde no lo había. Insistían en que la amistad entre Can y Demet era genuina y que el baile era simplemente una forma de celebrar su éxito y su conexión como compañeros de trabajo. Algunos incluso señalaron que los actores turcos suelen ser más expresivos y afectuosos en público que los occidentales, y que el baile no era nada fuera de lo común. Pero los segundos, los que creían en el romance secreto, veían el baile como una confirmación de sus sospechas. Para ellos las miradas, los movimientos y la cercanía entre Can y Demet eran demasiado intensos para ser solo amistad. Estaban convencidos de que se amaban, pero que por alguna razón, lo mantenían en secreto. Argumentaban que la química entre ellos era tan fuerte que era imposible fingirla, y que el baile era una muestra de la verdadera conexión que compartían. Algunos incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos, interpretando cada gesto y cada mirada como una prueba de su amor. Y la verdad es que después de ver el vídeo del baile, es difícil no pensar que hay algo más allá de la amistad entre ellos. La química es innegable, la atracción es palpable. Es como si hubiera una energía especial que los rodea cuando están juntos. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen juntos, todo sugiere una conexión más profunda. Incluso los más escépticos admitían que el baile era, como mínimo, sugestivo. ¿Pero por qué negar el romance? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Podría haber varias razones. Tal vez en ese momento ambos estaban involucrados en otras relaciones y no querían complicar las cosas. Es un hecho conocido que tanto Can como Demet han tenido relaciones públicas con otras personas. En el momento del rodaje de Erkencicus, Can estaba saliendo con una famosa modelo italiana, mientras que Demet también había tenido relaciones sentimentales con otros actores turcos. La confirmación de un romance entre Can y Demet podría haber causado complicaciones y dañado sus relaciones existentes. O tal vez simplemente querían mantener su vida privada alejada del ojo público. La fama tiene su precio y muchas celebridades prefieren mantener su vida personal en secreto para protegerse del escrutinio de los medios y de los fans. Can y Demet podrían haber querido evitar el drama y la presión que conlleva una relación pública, especialmente una tan comentada como la suya. Otra posible razón podría ser la presión de las fans. A veces, los actores se ven obligados a mantener ciertas apariencias para no decepcionar a sus seguidores. Quizás Can y Demet temían que si confirmaban su romance, perderían el apoyo de algunas fans que soñaban con tener una oportunidad con ellos. La base de fans de Can Yaman en particular, es conocida por su fervor y dedicación. La confirmación de un romance con Demet podría haber alienado a algunas de sus fans más devotas. Pero, ¿y qué pasó después del baile? Pues la verdad es que la polémica no se detuvo ahí. Después de que el vídeo se viralizara, Can y Demet recibieron una avalancha de preguntas por parte de la prensa y de sus fans. Los periodistas los acosaban en cada evento público, intentando obtener una declaración sobre el baile y su supuesta relación. Las redes sociales se inundaron de comentarios y preguntas, exigiendo una respuesta. Ambos, como era de esperar, se mantuvieron en silencio. No hicieron ninguna declaración oficial sobre el baile ni sobre su supuesta relación. Simplemente ignoraron las preguntas y siguieron adelante con sus vidas. Su silencio, sin embargo, no hizo más que alimentar la especulación. Pero claro, el silencio solo alimentó aún más los rumores. La gente empezó a especular sobre las razones de su silencio.
Algunos decían que estaban tratando de proteger su relación, mientras que otros pensaban que el romance había terminado y que no querían hablar del tema. Las teorías conspirativas abundaban, algunas más descabelladas que otras. Y la verdad es que hasta el día de hoy seguimos sin saber la verdad. Khan y Demet nunca confirmaron ni negaron su romance. Nos dejaron con la duda y con la incertidumbre. Su relación, o la falta de ella, sigue siendo un misterio sin resolver. Pero, ¿importa realmente si estuvieron o no juntos? Pues, la verdad es que sí y no. Sí, porque como fans, nos encanta saber los detalles de la vida de nuestros ídolos. Nos gusta imaginar que las historias de amor de la pantalla se hacen realidad. Nos emociona la idea de que el amor que vemos en la ficción pueda existir en la vida real. Pero no, porque al final del día, lo importante es el trabajo que hacen como actores. Nos encanta verlos actuar, nos emocionamos con sus personajes y disfrutamos de su talento. Y eso es lo que realmente importa. Su habilidad para dar vida a personajes complejos y cautivadores es lo que realmente los define. Ahora bien, más allá del romance o no romance, este baile nos dejó una reflexión interesante sobre la fama, la privacidad y las expectativas del público. Khan y Demet, como muchas otras celebridades, viven bajo el constante escrutinio de los medios y de sus fans. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado y juzgado. Es difícil imaginar lo que debe ser vivir así, sin poder tener un momento de privacidad, sin poder disfrutar de la vida sin ser observado. Y es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, también son seres humanos, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. ¿Entonces el baile fue prohibido? Quizás no en el sentido literal de la palabra. Pero sí fue un baile que generó controversia, que desató pasiones y que nos hizo reflexionar sobre la vida de las celebridades. Fue un baile que se convirtió en un símbolo de la especulación y el deseo del público de adentrarse en la vida privada de sus ídolos. Fue un baile que nos recordó que a veces, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Y que a veces, lo que vemos en la pantalla no es más que una ilusión. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas. Pero independientemente de si hubo o no romance entre Khan y Demet, una cosa es segura: su química en pantalla fue mágica. Nos regalaron momentos inolvidables en Erkencicus y nos hicieron creer en el amor verdadero. Su actuación fue tan convincente que logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. El legado que dejaron como pareja en la ficción. Los recuerdos que nos brindaron con su talento y su profesionalismo. Erkencicus siempre será recordada como una de las telenovelas turcas más exitosas y queridas de todos los tiempos. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Vimos cómo un simple baile entre Can Yaman y Demet Özdemir generó una gran polémica en las redes sociales. Analizamos los motivos de la controversia, las reacciones de los fans y las posibles razones del silencio de los actores. También reflexionamos sobre la fama, la privacidad y las expectativas del público. Y recordamos que más allá del romance o no romance, lo importante es el talento y el profesionalismo de Khan y Demet como actores. Su legado en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Así que si te gustó este vídeo, te invito a que me dejes un comentario aquí abajo. ¿Qué opinas del baile? ¿Crees que hubo algo más que amistad entre Khan y Demet? Me encantaría leer tus opiniones. Comparte tus pensamientos y teorías con nosotros. Y por supuesto, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás contenido fresco, divertido y con mucho salseo. No te pierdas nuestras próximas investigaciones y análisis sobre el mundo del espectáculo. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Únete a nuestra comunidad en línea y mantente al día con las últimas noticias y chismes. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo y por formar parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y salseo del mundo del espectáculo. Prepárense para más historias jugosas y análisis exhaustivos. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.
Se les quiere. Chao, chao.